Compañeros y tutor, me presento. Mi nombre es David Alejandro Acero Romero, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en segundo semestre en la UNAM. El día de hoy le voy a realizar la entrevista a mi padre eh, de, que corresponde a la tarea 3 de antropología. Entonces voy a empezar con la primera pregunta, que es de migración. ¿De cuál región del país proviene usted y sus familiares? Somos de la región oriental, de este lado, del departamento de Boyacá, y mis familiares casi siempre han estado en el municipio de Monguí y en la región de Duitama, Sogamoso y Tumba. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? Bueno, costumbres buenas, el amor al trabajo, somos trabajadores de la parte artística. Casi toda mi familia se ha desempeñado en labores artísticas y artesanales y es una costumbre muy bonita que nos ayudaba a formar como familia. Eh, ¿Cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? Bueno, el correr en los campos, me crié con los abuelos también en Munguí, es una región muy bonita y ayudamos a las labores del campo y era agradable las vacaciones porque aparte de que uno contribuía en algo con los familiares, también con los abuelos y los tíos, también nos ayudaba a formar como con valores y eso nos ayudó a ser mejores personas. ¿Cuáles, ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? Bueno, eran especialmente el trompo, recuerdo el trompo, las bolas, las canicas, el aro y el fútbol desde niños. Eh, ¿Recuerda anécdotas, cuentos o historias que le contaban sus abuelos o padres? ¿Y nos puede contar alguno? Bueno, antes no existía la televisión, solo era la radio, uno oía y veía uno eh, muchas revistas de cómics que empezaron a salir, los cómics, y radionovelas que daban en esa época. Y las historias que mis abuelos nos contaban eran que, por ejemplo, en Monguí había una cueva que la llamaban la cueva de las ánimas, que supuestamente allá iban a descansar las ánimas y los que pasaban o las personas que portaban mal eran castigados por ello. Entonces los papás le hacían como una novena a las ánimas y ellos llegaban, las ánimas llegaban y cogían a los muchachos desobedientes, a las personas desobedientes y las castigaban. Entonces era como una leyenda o una especie de mito y eso pues nos ayudó como a portarnos bien y era una forma como de también de controlarnos. Eh, ¿Cuáles son las fiestas, oficios, rituales religiosos, música, bailes o entre otras expresiones culturales más relativas de su lugar de origen? Generalmente para la época de Navidad se celebra mucho, o es tradicional en mi pueblo, hacer la representación del nacimiento de Jesús a lo vivo. Entonces eso inclusive van peregrinaciones de otras ciudades, de otros pueblos cercanos a ver que de la iglesia, de la torre de la iglesia mandan un ángel, ¿sí? Y llega a la mitad del parque por un sistema de guayas y hacen como la anunciación del ángel a María que va a tener un hijo que va a ser el Mesías. Eso es algo muy bonito. También la Navidad en el pueblo es muy pintoresca. Existía, no sé si ahorita lo han, pero en mi época, los matachines, que eran muchachos que se disfrazaban y agarraban con bombas y les pegaban a los que empezaban a molestarlos o remediarlos. ¿Y recuerda acontecimientos políticos que afectaron a su familia? Bueno, cuando era muy joven, muy niño, recuerdo que habían dos partidos tradicionales, que era liberal y conservador. Había una vereda en mi municipio que eran todos liberales, que tenía
como era colindante con Sogamoso, entonces los de Sogamoso y la vereda que estaba colindante eran liberales y el otro lado de la vereda eran todos conservadores, no se podían pasar unos de los otros, así fueran compadres familiares, había una rivalidad política entre ellos que con el tiempo se fue disipando y prácticamente se acabó. Bueno, muchas gracias.